Hay un capítulo memorable en el libro del profeta Isaías que está en el capítulo 58. Vamos a verlo completo del versículos 1 al 14. En algunas Biblias recibe el título de El verdadero ayuno, en otras La verdadera adoración. Nuestro título para hoy: Bendiciones por el verdadero ayuno. Vamos a tocar un punto que genera muchas preguntas en los creyentes. ¿Tengo que ayunar? ¿No tengo que ayunar? ¿Por qué el Señor Jesucristo no ayunaba en algunos momentos? Estas preguntas las va respondiendo el Señor a medida que transcurre la vida cristiana. Pero aquí nos va a mostrar un aspecto muy especial, que es el espiritual del ayuno. Vamos a leer la palabra entonces. Isaías 58, versículo 1. Proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. A lo largo del libro de Isaías, como de otros profetas, hay un llamado del Señor para que se levanten estos varones a hablarle al pueblo indómito, al pueblo rebelde, al pueblo desobediente de Dios. Israel se caracterizó precisamente por ser poco comprometido con el llamado de Dios y por tanto con mucha frecuencia tenía que enviar el Señor siervos, profetas, para que les hablaran al corazón. Los israelitas, los judíos, muchas veces recibieron mal a estos profetas. Y aquí Isaías está escribiendo lo que el Señor le estaba diciendo: denuncia ante mi pueblo su transgresión. Dios está mirando desde arriba a su pueblo y lo está viendo poco sometido, muy distraído, muy lleno de muchas cosas, buscando ídolos y desplazando siempre a Dios del primer lugar. ¿Será que palabra como esta es aplicable en nuestro tiempo? Para mirar la tremenda responsabilidad que tiene un siervo de Dios, que es llamado para denunciar la desobediencia, miramos el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículos 1 al 9, pero hoy solamente vamos a leer el 6 y el 7. Quiero que comprendamos desde el principio qué es lo que vamos a leer. Tanto a Isaías, que es el que estamos mirando hoy, como a Ezequiel, que vamos a verlo en un instante. El Señor los llama a avisar que hay una situación que debe ser corregida de parte del pueblo. Y los llama con la advertencia de que el profeta tiene una responsabilidad ante el pueblo y ante Dios. Eso es lo que nos va a decir Ezequiel 33, versículos 6 y 7. Sin embargo, dice la palabra, si el centinela, o en la Reina Valera del 60 de la Atalaya, si el centinela ve venir la espada y no toca la corneta, de modo que el pueblo no es advertido si viene la espada, y se lleva a alguno de ellos, este es llevado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Bueno, entonces voy a explicar. Si el centinela ve que viene el peligro y no advierte al pueblo, el pueblo no es avisado, viene la catástrofe y alguno muere por esa catástrofe, ese es responsable de su propio pecado, ese que fue muerto por la catástrofe. Pero además dice el Señor que Él demandará esa vida del centinela, del atalaya, del profeta, del varón que está encargado de la palabra de Dios.
Este versículo es muy importante a la vista de que algunos dicen, no, pero es que ese pastor habla muy fuerte, regaña, ese pastor solamente habla de pecado, ese pastor dice que Dios está furioso. Hermanos, miren la responsabilidad. Cada miembro de un ministerio es responsable, va a tener un juicio por causa de su ministerio. El Señor le va a examinar y va a decir, ¿tú hablaste o no hablaste? ¿Fuiste valiente o te acobardaste porque caías en desgracias y hablabas de pecado? Entonces ibas a ser poco popular, todos te iban a criticar, o la mayoría, y no te iban a tener en cuenta. ¿Querías ser entonces un siervo de Dios verdadero o un siervo popular? Siervo entre comillas, popular. Porque hablabas cosas muy bonitas, muy blanditas, muy suaves, pero el pueblo no estaba advertido. Y el versículo 7 dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Entonces, ser pastor no es cualquier cosa. Ser profeta, ser predicador, es una responsabilidad muy grande. Y así no lo sea el individuo, pero tenga una revelación directa de Dios. Dios se le manifieste y le diga, ve y habla a este hermano. Y esa persona no va y habla, va a ser demandado de parte de Dios. Es que con Dios no podemos jugar. Dios es una cosa, el aspecto de Dios, me refiero, es una cosa seria. O sea, Dios es una persona que hay que tomar con todo el valor que se merece, toda la honra y todo el respeto. Bueno, esa es la introducción, porque va a avisar dos cosas con respecto al ayuno el profeta Isaías. Isaías recibió también un llamado parecido a este que le estaba dando a Ezequiel y todos los demás profetas. Entonces, aquí ahora el Señor empieza a usar a Isaías hablando a través de él. Y dice en el versículo 2, ya entrando en la materia que quiere que el pueblo de Israel se entere. Pero ellos, refiriéndose a Israel, me consultan cada día. A ver, este pueblo viene a la presencia de Dios, quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Les agrada saber mis caminos, continúa diciendo el versículo. Quieren saber cómo es que Dios obra y cómo hace las cosas. Hasta aquí todo está muy bien, porque parece que es un pueblo juicioso, un pueblo estudioso, un pueblo que quiere conocer más de Dios, no solamente tener una religión. Entonces repito, pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuera gente que hubiera obrado con justicia. Parece un pueblo correcto y que no hubiera dejado el juicio de su Dios, y que hubiera buscado la palabra y la verdad de Dios y la hubiera aplicado. Parece. Me piden justos juicios, continúa diciendo la palabra, y quieren acercarse a Dios. Bueno, ahí vemos 6 cosas y todas parecen correctas, salvo que el Señor dice, como si fuera gente. Entonces, está diciendo que este pueblo se está comportando aparentemente de la forma adecuada, pero el fondo de su corazón no está teniendo la claridad, la sinceridad, la honestidad de vida. Repito el versículo, ellos me consultan cada día, les agrada saber mis caminos, como si hubieran obrado con justicia, como si no hubieran dejado el juicio de Dios a un lado. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es la apariencia, lo que está diciendo Dios allí. Porque en el fondo vamos a ver que viene una exhortación fuerte para el pueblo. Estos son buscadores de Dios, pero a su modo. Y aquí quiero hacer énfasis, porque es muy importante que tengamos esto clarísimo. Hay muchos que se dicen cristianos,
pero están buscando a Dios a su acomodo, a su comodidad. Si talla alguna cosa en el camino de Dios, entonces eso lo abandonan y siguen por el camino blando. Ojalá la iglesia sea amplia, iluminada, no huela feo, las sillas sean cómodas, el pastor hable bien, sea atractivo su mensaje, no haga dormir a la gente, no regañe. Y de pronto a algunos nos gusta saltar y brincar, entonces que nos ponga alabanza de esa clase. A otros no nos gusta movernos mucho, entonces que nos tenga más o menos quietos. De modo tal que si yo soy de los quietos y me ponen a brincar, entonces digo no gracias. Y es al revés. Eso puede estar bien en ciertos aspectos si estoy cayendo en doctrina errada, pero puede estar mal si lo que estoy buscando es mi comodidad. Mis hermanitos queridos, por favor, vamos a agradar a Dios, no a agradarnos a nosotros mismos. Vamos a la casa de Dios y cuando uno visita a alguien, se acoge a las normas de esa casa que uno visita. Uno no llega a una casa a decirle a la visita, hágame un favor, extiéndame la alfombra roja, póngame el mejor sillón, póngame esta música que a mí me gusta y deme esto de comer. Si yo llego a hacer eso con una visita, me sacan corriendo. Pero a veces es lo que hacemos con Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque dice la palabra en Romanos 10:3 en la Reina Valera del 60, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A ver, no entiendo muy bien. Bueno, entonces vamos a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 10:3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Esto se amplía de muchas maneras. Entonces yo voy y busco la salvación de Dios, pero la santificación no me cuadra. Le digo, Señor, no, déjame solo salvo. No se puede, hermanos. La palabra es completa. Es salvación más santificación. Y la santificación requiere esfuerzos y requiere sacrificios. Entonces yo tengo que crecer. No puedo acercarme con mi justicia propia, con mi forma de hacer las cosas como yo creo. Señor, es que la iglesia no me cuadra mucho. ¿Y será que el cielo también te va a tallar? ¿O el infierno no tallará? Hay que buscar lo que dice Dios y como es Dios, es nuestro dueño y creador, atenernos a lo que Él dice. Por ejemplo, una cosa que dice, tengan estas palabras en sus frontales y mediten en ellas de día y de noche. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos obedecen eso? ¿Cuántos se sacrifican porque no quieren leer mucho la palabra de Dios, pero se sacrifican y se ponen a leerla? Y después de leerla se ponen a meditarla. ¿Cuántos? Bueno, por eso es que el Señor exhortó fuerte a Isaías y lo hizo también con Ezequiel, para que se pararan valientemente delante de un pueblo que se iba a justificar por todo y en todo. Continúa la exhortación del Señor y la parte que viene a continuación, versículos 3, 4 y 5, nos va a definir lo que no es el verdadero ayuno. Tranquilos, que esta palabra viene equilibrada. Viene una parte fuerte aquí a continuación, pero después viene la descripción de las bendiciones del ayuno. Entonces, no nos asustemos porque el Señor nos va a regañar mucho. Pero miren cómo describe al pueblo. Dicen, ¿quiénes? El pueblo de Israel. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Es decir, Señor, yo soy tan importante que me gasté un tiempo haciendo algo que tú dizque ordenas
y tú no me determinaste, Señor. ¿Qué pasa? Por favor. Continúa la pregunta. ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido, Señor? No te dignaste poner atención a nosotros, hijos ilustres. Usted no sabe quién soy yo. Ese síndrome se ha tomado al mundo. Entonces, a veces nos acercamos a Dios sin humildad, sin la suficiente inclinación de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Siempre que vayamos a Dios, sea para abrir su palabra, sea para un culto de domingo o de cualquier otro día, sea para una enseñanza entre semana, acordémonos que tenemos que bajar nuestra cerviz, nuestra cabeza, nuestro cuello y decirle: Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Continúa la descripción de Isaías 58:3. He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, que entonces van a la congregación, iban al templo, o a la sinagoga, o a la iglesia, pero entre semana se comportaban como mundanos. Saliendo de la iglesia inclusive, ya estaban con los dos pies aterrizados en el mundo. Continúo. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas. Yo no sé a cuántos les ha pasado esto. A mí me pasaba. Cuando estábamos buscando sitios donde congregarnos antes de que el Señor nos levantara para el ministerio, ocurría que preciso en el momento de preparación para ir al culto, algo se presentaba que me ponía en mal genio a mí y terminábamos contendiendo con mi esposa. Llegábamos al culto de mal genio. Con el tiempo me di cuenta que eso no era patrimonio solamente mío, sino que eso le pasaba a muchos cristianos. Satanás es experto y entonces pone la carguita explosiva pequeña para que ocurra esto. Entonces, ¿qué pasa? Llega el cristiano a la congregación con un corazón amargado o airado, por consiguiente la palabra le va a rebotar. La palabra no va a hacer su cometido en un corazón que no está dispuesto. De hecho, para oír una enseñanza tan sencilla como esta, tú has debido ofrecerle tu corazón al Espíritu Santo de Dios, para que tu corazón esté completamente dispuesto y sigas concentrado de principio a fin, y no que a los 10 minutos de la enseñanza o de la predicación ya estés caminando por el planeta Marte o Saturno o Júpiter. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, de esta manera, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. El Señor le está diciendo, así no es. Esa no es la forma de que se acerquen a mí. Para que se acerquen a mí tienen que hacerlo en santidad, en el Espíritu. Es decir, pidiendo perdón por sus pecados, limpiándose antes de entrar en mi presencia. Y el Señor pregunta en el versículo 5, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? Ustedes pueden poner allí la palabra que quieran. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Es este el día de culto que yo escogí? ¿Es este el día de enseñanza que yo escogí? Un día en el cual el hombre llega haciendo un sacrificio, pero se olvida después de para qué está en la presencia de Dios. El ayuno buscaría tocar el corazón de Dios
a través de la mortificación de la carne o del sacrificio de la carne. Pastor, entonces tenemos que ayunar. Sí, hermanos. Pero ahora vamos a responder completamente esa pregunta. Por ahora vamos a seguir entendiendo que Dios ve este ayuno que está describiendo aquí de dos formas. Según como lo planteó aquí con preguntas, está cuestionando al pueblo, está preguntándole, ¿acaso ustedes tienen una obra religiosa externa? ¿Están haciendo una obra religiosa? ¿Están asistiendo a culto, a la enseñanza, al ayuno? ¿Y sin respaldo interior, íntimo? ¿O es una actitud piadosa la que tienen, nacida desde dentro del corazón, del espíritu, y que por tanto produce frutos externos? ¿Cómo así? No he entendido. Vamos a ver lo de los frutos externos en los siguientes versículos. Ahí hacemos una pregunta de paréntesis, entonces, que es la que vamos a responder, que hicimos hace poco. Entonces algunos preguntan, ¿debemos ayunar? Respuesta, no. Si solo van a dejar de comer ciertas cosas para intentar comprar a Dios, no lo hagan si no hay un cambio interno. Pero sí deben ayunar si están humillados delante de Él y quieren agradar a Dios. Y lo que hagan va a ser para glorificar a Dios. El culto, el ayuno, la alabanza, la enseñanza. Señor, quiero mantenerme concentrado para tu gloria. No quiero distraerme, Señor. No quiero ser como el alumno desjuiciado que se sienta en la última banca atrás para que nadie lo vea y está constantemente distraído mirando por la ventana o por la puerta. Señor, hazme recibir toda tu bendición de principio a fin, porque no quiero perdérmela. Bueno, entonces ya el Señor exhortó al pueblo, ya le preguntó cuál era el verdadero ayuno, ahora se lo va a mostrar más claramente. Por eso aquí podemos continuar con este apartado como el verdadero ayuno o la verdadera reverencia. Versículo 6. Pregunta el Señor, ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras de yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? Es como si el Señor estuviera preguntándonos, ¿no es acaso la congregación, el culto, la enseñanza, cualquier oportunidad que se presente para hablar del nombre de Jesús, o sea, predicar las buenas nuevas? ¿No es eso? Más bien el verdadero ayuno es para tener compasión de los perdidos y de los que están atados y encadenados. Si alguien se te acerca y no conoce a Cristo, tú puedes, si estás preguntando, ¿debo ayunar? Más bien sacrificarte, porque vamos a ver que esto no es fácil. El ayuno no es fácil. El ayuno es mortificar la carne. El ayuno es dejar de comer un alimento o dejar de hacer alguna actividad placentera para agradar al Espíritu. Por tanto, cuando tú vas a hablar con alguien que el Señor te pone en ese momento, te tienes que desagradar a ti mismo para agradar a Dios y servir a tu hermano o al incrédulo que se podría convertir en tu hermano. El verdadero ayuno entonces es sentir ese fuego interior ante los oprimidos para intentar siempre mostrar la verdad. No consiste, continúa el Señor, miren esto, esta lista. Son aquí 4 cosas. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo.
y en no esconderte de quién es tu propia carne. ¿Qué nos está hablando aquí? El gran mandamiento del Señor Jesucristo. Esto es amar al prójimo. Es ayudar al necesitado físicamente, al hambriento, al pobre, al desnudo, pero sobre todo espiritualmente. Pastor, pero entonces si yo no llevo sino una camisa, ¿me tengo que quedar desnudo en la calle para darle mi camisa al otro? Hermano, eso no es lo que está diciendo la palabra. Si te sobran 2 camisas o una, dala. Pero aquí está hablando de lo que debe hacer tu espíritu principalmente. Está hablando de los hambrientos en el espíritu. Tienen hambre y sed de Dios y nadie les comparte. Están sin hogar y nadie les muestra que hay un Dios que los puede traer a sus moradas eternas. Están desnudos y nadie quiere cubrirlos con las buenas nuevas. No es fácil entonces hacer este tipo de ayuno ni ninguno otro, porque es dejar de hacer el verdadero ayuno, lo que le agrada al ego, para hacer algo que al principio parece una carga. Tú te propones no desayunar, o no desayunar y no almorzar, o no desayunar, no almorzar y no comer un día completo, o 2 días, o 3, eso va en cada uno. ¿Qué pasa? Que inmediatamente tu estómago empieza a quejarse. Después de tu estómago, probablemente la cabeza empiece a doler y probablemente el cuerpo empiece también a quejarse de dolores. Puede que sí, puede que no, como te sostenga el espíritu. Pero si te duele todo por un ayuno, pues amén. ¡Qué bendición! Estás mortificando la carne porque con eso estás buscando que se fortalezca el espíritu. Porque estás diciéndole, Señor, esto que no estoy comiendo es para que tú fortalezcas con tu espíritu mi espíritu. Bueno, amén. Entonces resulta que mi metabolismo no es de aquellos que fácilmente deja de comer. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, Señor, ya entendí. Cualquier cosa que satisfaga mi ego. Entonces, hoy no voy a ver televisión. Hoy no voy a navegar en redes sociales desperdiciando y perdiendo el tiempo. Si tengo que usar mi celular, que sea solo para abrir una Biblia electrónica o cualquier forma de devocional que te glorifique a ti y te agrade. Hasta ahí. Lo demás va a ser ayuno. Mi carne está diciendo, pero si es que todos los días usted entra a Facebook a la misma hora, ¿cómo no va a entrar hoy? Se está quejando de hambre. Pero tú le dices, no, hoy estoy en ayuno para agradar a mi Señor. Versículo 8 en adelante viene la palabra diciéndonos ahora cuáles son las bendiciones por esa mortificación del ayuno. Mortificación es algo que le molesta al ser humano. Estoy mortificado, decía antes la gente, ya esas palabras casi no se usan. Mortificado es estoy molesto, estoy salido de mis casillas, estoy impaciente. Esta mortificación va a molestar la carne. Dice el versículo 8, bueno, entonces mucha atención porque ahora vienen bendiciones por el ayuno. Entonces, eso es lo que quiere decir. A partir de aquí, hijo, vas a ver todos los regalos espirituales de algo que parecía desagradable, pero que se va a convertir en una bendición gozosa. Y con Dios muchas cosas son así. Empezar es difícil, pero cuando uno se mantiene, entonces el Señor viene a mostrar el gozo en la oración, el gozo en la comunión, el gozo en leer la palabra, el gozo en congregarse, el gozo en meditar la palabra. Entonces despuntará tu luz como el alba, primero, y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti
y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. En este solo versículo hay 4 bendiciones. Porque el abstenerse de algunas cosas mundanas, mis hermanos, como si fuera ayuno de alimento, puede ser ayuno de internet o de cualquier otra cosa, produce cambios espirituales profundos. Y ese cambio espiritual cambia también lo físico. Por eso es que dice allí, despuntará tu luz como el alba. No solo se ilumina tu espíritu, sino miren que también puede iluminarse el cuerpo. Daniel resplandecía. Libro de Daniel, capítulo 1, versículos 12 y 15. Versículo 12 dice, por favor, está hablando Daniel al jefe de los esclavos, prueba a tus siervos durante 10 días que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Esto es un ayuno de alimento. Y miren lo que pasó, versículo 15, al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. Hoy en día está de moda que el ayuno de no sé qué, que les dice cuándo, que eso fortalece el corazón, la circulación, las articulaciones, bueno, cantidad de cosas. Debe ser cierto, porque si lo hace espiritualmente y repercute físicamente, un solo ayuno de cosas que hacen daño, por ejemplo, pónganse ustedes a pensar, un ayuno de comida chatarra, ¿cómo no beneficia al cuerpo? Claro que lo beneficia, y sobre todo a largo plazo. El dejar de comer cosas que hacen daño es válido también para nivel espiritual. Y continúa el Señor con las bendiciones, dice en el versículo 9 y 10, entonces invocarás y el Señor te escuchará. Esta es la oración contestada. Estamos descubriendo algo esta noche, y es que el ayuno facilita que tu Señor oiga lo que tú le estás pidiendo. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Está hablando de la presencia. Señor, pero es que yo oro y yo leo tu palabra y no siento tu presencia. Quizás te venga muy bien un poquito de ayuno, de algo. No sé, ¿cuál es la costumbre más fuerte que tú tienes en cualquier aspecto de tu vida? Ayuna con respecto a eso. Y continúa. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Ya vimos lo que le pasó a Daniel. Juan 15, 7 y 10 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Arriba nos decía en Isaías, entonces invocarás al Señor y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. ¿No es eso lo que buscamos como creyentes? Sentir la presencia de nuestro Dios en fe, saber que Dios está ahí con nosotros, que nos está levantando, nos está apoyando, nos está fortaleciendo, que no hay nada peor que uno que se dice cristiano y camina como huérfano cuando tiene el Padre más grande del universo, porque quizás no ha ayunado de ciertas otras cosas, todavía le está dando mucho gusto a la lengua, o mucho gusto a los ojos, o mucho gusto a la mente y los pensamientos que no deben ser. En vez de estar mitigando, disminuyendo el consumo de esas cosas, parece que estuvieran aumentando, y después pregunta y dice, Señor, ¿dónde estás en mi vida? Y en Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Lucas 10:27 dice, Él le respondió diciendo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que nos decía Isaías 58, versículo 9 y 10. El Señor te oirá, el Señor te arropará, si tú dejas de hacer ciertas cosas que no son de un cristiano. Y si además buscas ayudar al necesitado, empezarás a irradiar de la gracia de Dios. Versículo 11. El Señor te guiará siempre. Continúan las bendiciones, no se han acabado. Y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma. Eso me recuerda al Salmo 23. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Y el Salmo 1 me lo recuerda: fortalece tus huesos y serás como un jardín de regadío. Versículo 12. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos que están destruidos de generación en generación, y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Aquí entre comillas está descrito el ministerio de la consejería: reconstruir ruinas, reparar cimientos y reparar brechas y caminos. Entonces este es el ministerio de sanidad espiritual y restauración. Si tú eres cabeza de familia, padre o madre, con toda seguridad que vas a querer que tu oración sea oída, especialmente cuando tu hijito está enfermo con una fiebre y son las 12 de la noche y no hay forma de ir hasta el hospital rápido porque está lejos y ningún médico puede venir a socorrerte. Entonces tú dices: Señor, acudo a ti para que sanes a mi hijo. Qué bueno es que hayas aprendido entonces el camino de la oración contestada, que es ¿cuál? Primero, la obediencia. Segundo, la humildad. Y ayuda muchísimo como tercer cosa el ayuno de basuras que tanto comemos por los sentidos. Versículo 13. Ahora otra enseñanza diferente con respecto al ayuno. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras. Aquí nos va a enseñar sobre el sábado el pastor. Sí, pero no como se está enseñando en algunas visiones mesiánicas. Nosotros como creyentes cristianos no estamos obligados a guardar el Shabbat. El Shabbat está muy claro en el libro de Éxodo, que fue un mandato para el pueblo de Israel. Le dice a Moisés: habla a mi pueblo de Israel y dile: como estatuto perpetuo guardarás los sábados de generación en generación, a mi pueblo Israel. Entonces, los que confunden a Israel con la iglesia, dicen que la iglesia, por ser extensión de Israel, tiene que guardar el sábado. Pero resulta que Israel es uno, es el pueblo del antiguo pacto, y la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. No son iguales. Las promesas para Israel no son las mismas que las promesas para la iglesia. Por tanto, nosotros los cristianos desde el principio, desde que el Señor Jesucristo resucitó, guardamos el domingo, el primer día de la semana, sobre todo si entendemos la cosa a nivel espiritual. Si traducimos sábado o Shabbat por día de reposo, todo queda claro. Entonces dice la palabra: si apartas tu pie por respeto al día de reposo, para no hacer tu capricho
en mi día santo, si al día de reposo llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, ahora entendemos la importancia de guardar un día de reposo a la semana. Pastor, es que por mi trabajo yo no puedo guardar ni el sábado ni el domingo. De pronto me queda fácil el lunes. Hermano, guarde el lunes. En el Nuevo Testamento no hay un mandato como tal a guardar el domingo tampoco. Lo que importa es que tengas un día a la semana apartado para Dios. Porque es buscar al que es nuestro reposo. Entendemos que Cristo es nuestro reposo. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos nos hizo uno. Nuestra paz y nuestro reposo. Entonces lo que hacemos es que, aparte de que es nuestro reposo, el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. Entonces no es que el cristiano tome todos los días como iguales. Hay un mandato para el cuerpo, principalmente es una bendición para el cuerpo que repose un día. Y si el cuerpo reposa con el espíritu, la bendición es multiplicada. Entonces te pido, a la luz de esta palabra, que reconsideres cómo estás guardando el día del culto para Dios. Tienes que dedicar un día a buscar de Dios, un día a la semana. Y el último versículo, el 14, viene la bendición. ¿De qué? De guardar el día de reposo. Entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Si entiendes lo que Dios quiere, no lo que quieres tú, entonces andar con Dios será un deleite. Será un deleite ayunar, será un deleite el día de reposo. Si entiendes lo que Dios quiere, andarás en alturas espirituales, decía aquí, cabalgar sobre las alturas de la tierra. O sea, podrás ver las cosas con más claridad. Verás mucho más cosas. Y tendrás adelantos de tu herencia celestial, decía aquí, te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Qué hermoso pasaje para tener en cuenta como una profundísima enseñanza espiritual, especialmente en lo que es replantear nuestra reverencia hacia Dios y también replantear nuestra convicción y nuestra visión de lo que es el ayuno que a Dios le agrada. Entonces, la conclusión es clara, hermanos. Ayunar cosas de este mundo es llenarse de cosas celestiales. Amén y amén.